Hola a todos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. El día de hoy la comunidad urbano territorial CUT se place de dar inicio a la charla con la temática Crisis en la institucionalidad municipal, el caso de Quillacollo, Bolivia, el cual es bastante peculiar por lo que en los últimos 20 años pues ha tenido unas dinámicas bastante fuertes. En primero, una inmigración desde otras zonas de la República de Bolivia, en donde aumentó de forma explosiva la población de esta municipalidad. Asimismo, en los últimos 15 años ha existido una inestabilidad institucional muy fuerte, teniendo hasta 15, llegando hasta un número de 15 alcaldes en un periodo de 15 años, lo cual es una crisis institucional bastante compleja para una municipalidad de esta consideración. Asimismo, o sea, tener en cuenta que de esta municipalidad tiene unas grandes oportunidades en su desarrollo económico. A nivel regional, tener en cuenta que encuentra ubicado en la provincia de Cochabamba y si mal no estoy, es la segunda o tercera población en importancia en tanto a nivel poblacional como a nivel económico. Dentro de los invitados el día de hoy tenemos a la ex asambleísta departamental Lizeth Beramendi, quien es licenciada en psicología y con especialización en psicología forense. Eh, Ella a nivel de cargos públicos ha sido asambleísta, ha sido concejal, ha sido candidata a la alcaldía de la municipalidad de Quillacollo y asimismo es activista permanente del Movimiento de la Democracia 21F. Y ella, a la licenciada Lice como expositora y en el caso de la figura de relator está el licenciado José de la Fuente Geria, quien es abogado, quien ha sido asesor de la Asamblea Constituyente por el Pacto Nacional, asimismo es asesor de municipalidades, departamentos en temas de ordenamiento mediante el convenio de cooperación IDEA del Reino de Suecia y asimismo dicta clases a nivel de grado de maestría en ordenamiento territorial y autonomías. Ahí le concedo la palabra de inicio a la licenciada Vera Mendi, quien nos va a dar una exposición sobre la problemática en un mejor detalle. Licenciada Vera Mendi, le concedo la palabra ahí para que pueda realizar la ponencia respectiva. Buenas noches a todos los presentes. Agradecer la posibilidad de conversar sobre la realidad, una de las realidades de Quillacollo. Agradecer la invitación de Comunidad Urbano Territorial. La exposición que yo voy a hacer tiene tres momentos. La primera es un contexto general de lo que es el municipio de Quillacollo. La segunda, hacer un detalle de los últimos 20 años, cuántos alcaldes han habido, de qué partidos, en qué circunstancias. Y la tercera, ya un criterio personal sobre la crisis municipal, la crisis la institucional del municipio de Quillacollo. Quiero señalar inicialmente que déjeme ver. El municipio de Quillacollo, eh, antes de 1900, Quillacollo era parte, era una sección de una provincia más grande, que era la provincia de Tapacarí. En 1905, Quillacollo se desprende de Tapacarí y pasa a ser constituida como provincia misma, y la capital es denominada Quillacollo. Con el paso de los años, desde 1905 hasta la década de los 80, la provincia de Quillacollo se divide en cinco secciones municipales: Quillacollo, Sipe, Vinto, Tiquipaya, Colcapirua. Es decir, la provincia Quillacollo
tiene 5 municipios y somos la provincia con mayor cantidad de municipios dentro del eje metropolitano. El eje metropolitano en el departamento de Cochabamba cuenta con 7 municipios, de los cuales 5 están en la provincia de Quillacollo. Nuestro municipio, la primera sección, la capital de provincia, tiene una población más o menos de 170.000 habitantes, según la proyección al 2020-2021. 170.000 habitantes, de los cuales el 52% aproximadamente somos mujeres, de los cuales de estos 170.000 habitantes, el 40% son jóvenes entre 18 y 30 años. Es una población bastante joven, entonces, eh, mayoritariamente la población del municipio de Quillacollo es fruto de la migración, tanto de otros departamentos como La Paz, Oruro, Potosí especialmente, ya que por el clima, por la altura, migran por temas de salud al municipio de Cochabamba y en el municipio de al departamento de Cochabamba, y dentro del departamento el municipio que más migrantes ha estado recibiendo después de Cercado, después de la capital, es el municipio de Quillacollo. Nuestra economía, la economía de Quillacollo se caracteriza principalmente, tiene como primera fuente de ingresos la venta de servicios. Luego de la venta de servicios está el comercio informal, luego está la agricultura y en último lugar está la industria. Somos un municipio donde se encuentran varias fábricas, la mayor cantidad de fábricas en el departamento. Sin embargo, la generación de recursos económicos en relación al municipio no es muy importante y tampoco es muy importante la cantidad de empleados, porque los empleados de estas fábricas han ido disminuyendo en cantidad de manera importante. Es importante también, creo que es relevante señalar que Quillacollo tiene 10 distritos, territorialmente, políticamente estamos divididos en 10 distritos, 5 de los cuales son eminentemente rurales y 5 distritos son urbanos. Contamos solamente con un hospital de casi segundo nivel, decimos casi segundo nivel porque no está oficialmente calificado como de segundo nivel nuestro hospital. Es un hospital antiguo, en ruinas, en muy mal estado. Tenemos 4 hospitales de primer nivel, 4 hospitales pequeños, cada uno con 15, 17 camas, hospitales de primer nivel, y algunas postas sanitarias. Contrariamente a nuestra precariedad en salud, paradójicamente, por así decirlo, contamos en Quillacollo con el coliseo más grande de todo el país, un coliseo que tiene el denominativo, tiene el nombre de Evo Morales, y es un coliseo que por supuesto está cerrado, casi nunca se lo utiliza, depende del ministerio, dependía del Ministerio de Deportes, hoy ha pasado a depender del Ministerio de Salud. Entonces, hay esos dos polos para que vean las contradicciones como muestra, como reflejo de las contradicciones en las cuales nos encontramos en Quillacollo. El tema de servicios básicos, solamente el 15% de la población quillacolleña cuenta con servicio de agua potable de la red municipal y cuenta con alcantarillado. El 85% de la población se las tiene que arreglar como puede, con agua de cisternas o con perforación de pozos en diferentes, según las OTBs, gestionadas por las mismas OTBs. Las aguas servidas de Quillacollo desfogan al río Rocha. Somos un municipio que lastimosamente contribuye a la contaminación. La zona sur de nuestro municipio, que es en parte agrícola, riega sus sembradíos con aguas del río Rocha. Otro dato importante, el POA oscila entre 300 millones de bolivianos más o menos, según la situación del precio del gas, los recursos propios que se generan, 300 bolivianos más millones de bolivianos más o menos,
y tiene una ejecución promedio solamente del 60% en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, Quillacollo ha administrado más de 3.000 millones de bolivianos. En lo político, Quillacollo se ha caracterizado por una polarización política, ya voy a poder exponer cómo son los resultados de las elecciones, y políticamente Quillacollo polariza su voto, y es a partir de esta polarización que se da la crisis de la cual todos conocemos. En términos generales, más o menos ese es el panorama de Quillacollo. Agrícolamente producimos flores, producimos tubérculos. Nuestra producción más importante es la de flores, porque somos el mayor productor de flores a nivel nacional. La situación política de Quillacollo. Me hubiese gustado mostrar una tabla, se la voy a enviar a Carlos eh, para ver si es posible que se la comparta, y si no, ni modo. Quiero señalar lo siguiente: desde el 1996-2012 he hecho un cálculo, un detalle de cuántos alcaldes ha tenido Quillacollo. En los últimos 20 años, Quillacollo ha cambiado 21 veces de alcaldes. Este es un dato muy importante para entender la crisis de nuestro municipio. El 1996 al 2002, es el actual alcalde que ha ganado las elecciones, Héctor Cartagena, ya era alcalde. Del 2002 se va de diputado y deja un alcalde suplente desde el 2002 al 2004. Estamos con alcalde suplente. Luego, entra el movimiento al socialismo con esta ola azul que ha ingresado a todos los municipios a nivel nacional. Del 2004 al 2010 es la única elección que hace en Quillacollo. El municipal está conformado por 11 concejales en Quillacollo, 5 concejales gana el MAS, 4 concejales gana una agrupación ciudadana, UNE, es la misma agrupación que ha ganado ahora las elecciones. El 2004 al 2010, esa agrupación, 4 concejales, un concejal del LFR, un concejal del Movimiento Sin Miedo. El alcalde electo del MAS es tumbado por el mismo Consejo Municipal del Movimiento al Socialismo, que tenía mayoría, y en esa gestión de un poquito más de 5 años, porque del 2004 al 2010, ustedes se acordarán que hubo la constituyente, y se alargaron 3 meses de gestión. En estos periodos de 5 años, 3 meses, han habido 5 cambios de alcalde del mismo. En ellos se han salido uno, otro. Luego, del 2000 al 2015, gana el alcalde por así decirlo, al movimiento municipal. Tiene 5 concejales del 5 Pasión Ciudadana y un concejal para la Victoria. Entonces, 5-5-1. El alcalde electo, que gana con 41%, no asume la alcaldía por los procesos de corrupción que tenía en su contra, y que el MAS gestiona la detención preventiva. Este alcalde renuncia, y en esta gestión de 5 años tenemos 4 alcaldes, porque entra el electo, renuncia, entra un interino, otra interina, y luego hay otra elección que es elegido por la agrupación ciudadana. Y lo particular de esta gestión es que el alcalde que gana por segunda vez las elecciones para reemplazar al que renunció, entra a la alcaldía con una agrupación ciudadana, UNE, pero a los 3 meses
de manera frontal de cara a la población, hace su juramento al movimiento al socialismo. La siguiente gestión, del 2015 al 2020, es la gestión donde ha habido más inestabilidad y el Consejo Municipal también ha sido 5 del MAS, 5 del Frente para la Victoria y 1 del Movimiento Demócrata Social. 5, 5, 1. El alcalde electo, Eduardo Mérida, de oposición al MAS, a los meses de su posesión hace un compromiso con el MAS, con Evo Morales, luego rompe el compromiso y ha sido la gestión más inestable, es la gestión que estamos concluyendo ahora. Han habido 9 cambios de alcalde desde el 2015 hasta febrero del 2021. 9 veces se ha cambiado al alcalde. Y en las últimas elecciones, que ha sido hace un mes exactamente, el Consejo Municipal vuelve a quedar polarizado. 5 concejales del MAS, 5 concejales de una agrupación UNE, un concejal de otra agrupación, Súmate, y el alcalde es de oposición, supuesta oposición al movimiento al socialismo. Entonces, haciendo un conteo de los últimos 20 años, desde el 2001 hasta el 2021, Quillacollo ha cambiado de alcaldes 21 veces. Algunos de estos cambios volvió el mismo, lo volvieron a sacar y así fueron tumbando alcaldes. Como tercer elemento, creo que la crisis del municipio de Quillacollo se entiende a partir, yo quiero señalar 2 elementos. El primero tiene que ver con la fuerza política del movimiento al socialismo, que no permite que sean otras fuerzas políticas, otras autoridades quienes manejen el municipio de Quillacollo. Les reitero, la única vez que ha ganado el MAS legalmente la alcaldía ha sido en la elección de 2005. Pero los siguientes años es el MAS quien se ha hecho de la alcaldía a la buena o a la mala. A la buena, haciendo que los alcaldes distintos que no son del MAS juren al movimiento al socialismo, a la mala, persiguiendo judicialmente a los alcaldes que no son del MAS. Por lo tanto, el movimiento al socialismo, a través de sus autoridades nacionales, diputados, senadores, han hecho presión política en Quillacollo para que, a partir de la fuerza que tienen en el Consejo Municipal, 5 de 11, 6 de 11, porque ese uno que queda suelto por lo general termina apoyando al MAS, 6 de 11 han generado inestabilidad a los alcaldes de turno y los han ido sacando. Uno podría decir, pero ¿por qué el MAS? Sí, en las últimas, del 2010 al 2000, del 2015 al 2020, no era el MAS, era el Frente para la Victoria, quien ha hecho el Pasanacu de mayor crisis. Ha sido para todos los cochabambinos evidente que los concejales que han entrado a Pasanacu son afines al movimiento al socialismo, ellos lo han de manera frontal, han participado orgánicamente del movimiento al socialismo, entonces por eso yo hago esta afirmación de que es el MAS quien ha gestionado la crisis a partir de hacerse del poder. La fuerza nacional no ha permitido, no ha respetado la autonomía municipal, no ha respetado la disidencia quillacolleña de decirle no al MAS y ha impuesto autoridades a la buena o a la mala. El segundo elemento para la crisis institucional de Quillacollo tiene que ver con el Consejo Municipal como tal, la calidad de personas que han llegado al Consejo Municipal. Primero, es un Consejo Municipal que se caracteriza por el desarraigo,
en su mayoría no son ni han sido quillacolleños nacidos y criados acá, es gente que ha llegado de otros departamentos y a partir de la dirigencia, a partir de estar varios años en Quillacollo, se han habilitado para ser autoridades y han entrado al Consejo Municipal y no hay una identidad quillacolleña desarrollada. Segundo, las personas que han entrado al Consejo Municipal ya ingresaron con antecedentes de corrupción. Igualmente ahora, las personas que actualmente han sido electos concejales ya tienen antecedentes de corrupción, así como los alcaldes. El actual alcalde electo por Quillacollo, que ha sido alcalde ya durante 2 gestiones anteriores, tiene pliegos de cargo por la Contraloría por hechos de corrupción. Tercero, y creo que esto es fundamental, se ha perdido la independencia de poderes. El Consejo Municipal no ha asumido el rol de fiscalizador, no hay procesos de fiscalización serios que tengan un inicio y una conclusión con ya sea derivar eh, al Ministerio Público, a la Contraloría, no hay procesos de fiscalización. El Consejo Municipal ha pasado a ser parte del Ejecutivo porque suspende alcaldes y es en ese consejo donde se elige el nuevo alcalde, entonces ha perdido su competencia, voluntariamente se han desprendido de su competencia fiscalizadora y lo que es también muy grave es que el Consejo Municipal ha dejado de ejercer su competencia legisladora. No tenemos carga Cinco orgánica, minutos. no tenemos leyes para el municipio de Quillacollo, no hay ley del deporte, ley de la juventud, ley contra la violencia, no tenemos planes, no tenemos plan de salud, plan de desarrollo territorial, plan de urbanismo, plan de desarrollo rural. Por lo tanto, se ha perdido la independencia de poderes en el municipio de Quillacollo. El Consejo Municipal y el Ejecutivo han coludido, así creo que es el término correcto, y el Consejo se ha hecho de la alcaldía, del Ejecutivo, no hay quien fiscalice, se reparten la plata, ustedes deben saber las denuncias de que el concejal que asumía la alcaldía los sábados se reunía con los concejales a repartir la plata de los diezmos de esa semana. Entonces, la pérdida de independencia de poderes en el municipio de Quillacollo ha sido la que ha propiciado la mayor inestabilidad porque todos los concejales por turno han llegado a la silla edil. Termino señalando esos elementos en mi exposición. Gracias. Vale, Lisette, muchas gracias por su exposición. Muy interesante, pues, ver cómo, o sea, la evolución o sea, lo que ocurrió a nivel institucional al interior del municipio de Quillacollo, su altísima inestabilidad y pues, pues lo infortunado que ha sido, pues, como la pérdida de las diferentes fuerzas o sea, tanto de gobierno como de oposición en estos casos. A continuación, ¿me escuchan todos? A continuación, Así, Se escucha seguimos con perfectamente. vale, seguimos con la relatoría del licenciado José de la Fuente Geria. Eh, José, un gusto tenerlo el día de hoy acá presentando y bueno, le doy ya la palabra para dar inicio a su relatoría sobre la temática acá mencionada. Gracias, Jorge Luis. Buenas noches. Un saludo, Lisette. Solamente de entrada quisiera preguntarte, Jorge Luis, ¿cuántos minutos tengo? Bueno, se me olvidaba mencionar ese pequeño detalle. Bueno, pues eh, tiene aproximadamente 15 minutos. Pues
se pueden disponer de unos poquitos minutos en caso de llegar a faltar tiempo en su ponencia. Perfecto. Vale. A ver, gracias, Jorge Luis. Bien, a ver, yo diría que el análisis de la crisis de un municipio, en el caso particular de Quillacollo, hay que asumirlo en varios planos, ¿no? No es una crisis simplemente radicada en unos cuantos partidos, en unos cuantos personajes, es una crisis, yo diría, de más calado, ¿no? No es casualidad que un municipio esté 20 años en crisis, digamos, ¿no? No es casualidad que en 20 años haya 21 alcaldes, ¿no? Ese elemento nos debería permitir preocuparnos de un nivel de análisis más profundo, ¿no? Más completo. Ya voy a empezar de las primeras evidencias. La evidencia es que esta inestabilidad ha producido naturalmente un retraso global en el desarrollo de este municipio, pero al mismo tiempo en la provisión de servicios básicos, ¿no es cierto? Finalmente, esa es la labor del municipio, ¿no? Ofrecer y proveer servicios básicos, ¿no? Entonces, si por ejemplo hacemos una comparación entre un municipio como Quillacollo respecto a un municipio muy cercano que es Sacaba, ahí vamos a ver que, por ejemplo, la diferencia en estos 20 años en términos de resultados de gestión son muy evidentes, ¿no? Lisette hacía referencia a un cuasi hotel, un cuasi hospital de segundo nivel, porque de repente le falta algunas especialidades, o en fin, la certificación del caso, pero al otro lado, Sacaba tiene un potente hospital, el Salomón Klein, que es al mismo tiempo el hospital Sentinel, se ha desempeñado así en el COVID. Pasa lo mismo con la terminal de buses, pasa lo mismo con el tratamiento de las aguas servidas, en fin, con el avance de los proyectos de aducción, todo el valle cochabambino va a ser regado con las aguas que hace 3 años están en la presa de Misicuni, en las alturas guardadas, pero que no se las pueden repartir porque no se han hecho los trabajos de aducción y cuya responsabilidad principal es de los municipios, ¿no? Entonces, esta es una primera evidencia, en mi opinión, ¿no? Esta crisis ha propiciado no solo un deterioro institucional, sino sobre todo un tremendo fracaso en la gestión municipal que tiene que ocuparse de la provisión de servicios y que en el caso de Quillacollo todavía se han acentuado por el incremento de la población, la migración, etcétera, etcétera, ¿no? Quillacollo de alguna manera es una especie de capital de la zona andina de Cochabamba, entonces recibe mucha migración rural o al mismo tiempo es una especie de lugar de doble domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué sé yo, 20 años, un fracaso en la gestión y por supuesto acompañado naturalmente, como no puede ser de otra manera, no hay crisis política que no se vincule a la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción es precisamente el líquido que permite aceitear pues precisamente las crisis, ¿no? Entonces, naturalmente, tenemos esto y es una crisis al mismo tiempo que ha ido todavía acentuándose más, ¿no? Esto también es un dato que me parece importante, ¿no? Qué sé yo, del exalcalde de Cartagena que estuvo un tiempo y se fue de diputado, dejó un suplente al MAS al siguiente alcalde, a Mérida, ¿no? Que fue este último periodo, vemos que esta crisis todavía se ha profundizado, ¿no? Entonces, para mí, este es otro dato importante de la dimensión, la profundidad, la complejidad de la crisis de este municipio. ¿Cómo yo analizo esta crisis? Yo creo que hay que analizarlo primero en términos de un déficit en la representación política,
¿no es cierto? No se puede entender de otra manera, ¿no es cierto?, que unas personas elegidas como concejales, unas personas elegidas como alcaldes, tengan tan poca capacidad de gestión de la política, porque al final son políticos y están ahí para gestionar la política, y un gobierno municipal es un gobierno y por lo tanto debe gestionar la política. Ahí hay un primer elemento que a mí me parece clave, ¿no? Hay una falta de representatividad, y después en la última parte yo les comentaré cómo entiendo la falta o cómo me parece que, por ejemplo, deberían corregirse estos problemas de representatividad política. Este es un primer elemento. Un segundo elemento es que efectivamente el gobierno del MAS no solamente que se equivocó en términos de apoyar las gestiones de los municipios, sino que al mismo tiempo fue un actor central en estas crisis políticas, ¿no? Eso me parece también indiscutible, porque siendo un gobierno, siendo el gobierno central, además en el modelo de autonomías del país, que es un modelo ya de 2 pisos nomás, ¿no? Un nivel central y debajo 4 autonomías, la función del nivel central es absolutamente clave en términos de la estabilidad, del desarrollo de los gobiernos, en este caso autónomos municipales. Y esto se ve no solamente en la judicialización de la política, sino sobre todo en esto que Lisset llama correctamente los pasanacos, ¿no? Empezaban a rotar entre unos y otros, pasándose la posta y cada uno cobrando su pasaje, ¿no? Pero ya yo diría sobre la base de un problema de corte institucional, ¿no? ¿Por qué le llamo un problema institucional? Porque el equívoco del nivel central es que, por ejemplo, no solamente que había que apoyar en general, globalmente, el desarrollo de los municipios y de sus gobiernos democráticamente elegidos, sino que al mismo tiempo los buenos resultados de las gestiones municipales eran fundamentales para el propio éxito de las gestiones de los proyectos o de las políticas del nivel central. Caso concreto, Misicuni hace 3 años tienes millones de hectolitros ahí arriba en la cabecera precisamente de Quillacollo en Misicuni, y no puede bajar a los municipios, no se puede repartir en ninguno de los 7 municipios de la región metropolitana, que son los que deben recibir esas aguas, porque el nivel central no apoyó, ¿no? Al final está terminando financiando esas obras de aducción, la 1, la 2 y la 3, una se acaba, la 2 Joverrancho Cercado y la tercera Colcapirua Quillacollo, y de Quillacollo, que ni siquiera tiene diseño final. El resultado global es que tenemos millones de litros de un proyecto que a Cochabamba le ha costado décadas hacerlo y que finalmente se concluyó el 2017-2018, y que ya hoy día, por ejemplo, estamos con la presa con 174 millones de cubos ahí, y estamos ya a punto de empezar a echar agua al río Chillahuiri, que es precisamente en Quillacollo, porque no la podemos usar nosotros en nuestras redes, porque no hemos hecho, así como construíamos la presa, las obras de aducción. Y aquí el fracaso, si se dan cuenta, es un fracaso del nivel central, ¿no es cierto? Porque quien hizo la obra de Misicuni fue el nivel central como proyecto estratégico, aunque la gobernación financió gran parte de ese proyecto, pero el resultado global es que el agua no llega a la gente. Pasa lo mismo con los otros proyectos, sobre todo urbanos. Piensen que estamos en una región metropolitana con municipios conurbados, con municipios que están absolutamente pegados en términos de manchas urbanas, y por lo tanto resulta que naturalmente, por ejemplo, en el tema ambiental seguimos trancados con el tema del transporte, ¿no? Porque es un transporte que comprende el conjunto de la región metropolitana. Seguimos con problemas ambientales. El río Rocha nos cruza todos los 6 municipios de la región metropolitana. Es un foco de infección porque todos estamos echando las aguas residuales al río, etcétera, etcétera. En fin, un conjunto de problemas
de movilidad, de provisión de servicios de ambientales, que son un fracaso global en la región metropolitana donde está el 66, el 70% de la población cochabambina. Entonces ahí, si se dan cuenta, el foco no es solo el municipio. Efectivamente, ahí ha hecho metástasis la crisis política, pero el conjunto del fracaso es de nivel metropolitano, departamental y nacional. Ahora, ¿cómo yo entiendo que hay que enfrentar estas crisis? O no estas crisis, sino más bien, ¿cómo debemos intentar darles más estabilidad institucional? Lo primero es que yo creo que luego del desastre y la tragedia del gobierno transitorio del 2020, la profunda crisis institucional que ha vivido el país, tenemos que ir camino a un pacto político nacional que permita darle estabilidad a todos los gobiernos. A todos los gobiernos, independientemente de que sean más de un color o más del otro, por la sencilla razón de que la experiencia inmediata, perfecto, que la experiencia inmediata nos dice que un gobierno como Quillacollo, en una situación de crisis, termina perjudicando a todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las políticas no son simplemente municipales, tienen alcance metropolitano, tienen alcance departamental y en muchos casos, como les explicaba, son proyectos de corte estatal. Entonces, un elemento es este, tiene que trabajarse acuerdos políticos de más largo plazo, uno. Dos, tiene que mejorarse la representatividad, porque esta debilidad en el peso político de concejales de alcalde tiene que ver con su irrepresentatividad, con la falta de legitimidad. Yo creo que este es el momento de poner sobre la mesa la elección por circunscripción de los concejales, ¿no? Cada concejal debería nomás ser elegido. Lisset decía que el municipio de Quillacollo tiene 10 distritos. Bueno, hagámosle uno más y elijamos a sus 11 concejales por distrito, ¿no? Obviamente equilibrando con la población, de tal manera que estos concejales tengan mayor representatividad, tengan mandatos más precisos y no sea solamente una lista única del alcalde en el que se cuelgan determinados personajes de todo tipo de calidad política, ética, etcétera. Y un tercer elemento que a mí me parece absolutamente central en esta cuestión es que la sociedad civil tiene que asumir mayor protagonismo en la estabilidad de los gobiernos municipales, ¿no? Yo creo que aquí parte de la disociación entre lo político y lo social es parte de estas crisis por el hecho de que efectivamente lo político ha sido segregado de la sociedad a la cual le debe su existencia y al mismo tiempo la sociedad se ha separado de los políticos, ¿no? Entonces hay que mejorar la representatividad, pero al mismo tiempo hay que establecer mecanismos, nuevos mecanismos, ¿no? Esos mecanismos del comité de vigilancia y esos mecanismos se han no solamente deteriorado, sino yo creo que simple y llanamente se han descompuesto, ¿no? Los comités de vigilancia son unos mecanismos de chantaje, de extorsión, ¿no? Porque no se olviden que aprueban los POAS, etc. Entonces, yo creo que hay así, para resumir y concluir mi exposición, yo diría, hay temas políticos macro que hay que afrontarlos, como la necesidad frente a la propia pandemia de hacer pactos políticos de mediano y largo alcance para garantizar estabilidad a los gobiernos municipales y metropolitanos, departamentales, etcétera. En segundo lugar, hay que empezar a trabajar, no se olviden que nosotros eliminamos las famosas que se llamaban censuras constructivas, con las cuales volteábamos alcaldes legalmente y que se volvió igual un desastre, por lo tanto retrocedimos, pero sin embargo hemos vuelto a caer en esto. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar la representatividad y finalmente yo diría, en el caso particular de los municipios, porque además no se olviden que la ley 242 de participación y control social los obliga a los municipios a legislar su propia participación y control social.
que no lo han hecho porque efectivamente en unos casos por crisis y en otro caso porque efectivamente es más fácil para los políticos manipular desde la política a la sociedad y el resultado son estas crisis, ¿no? Entonces yo en estos comentarios generales me quedaría ahí sin pena de que de todas maneras con otras consultas, comentarios, pudiese precisar de repente algunos elementos más. Eso sería por mi parte, Jorge. Bueno, José, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a Lisette Beramendi. Bueno, pues al público se le invita a ir redactando sus preguntas o simplemente alzar la mano y se le concede la palabra para que hagan la interacción debida con los expositores. Pues igualmente se les permite abrir el micrófono para eh, ir dando a conocer sus interrogantes y que estos sean resueltos por parte de los expositores. Doy comienzo ya a la sesión de preguntas. La palabra, Jorge. Dale, Carlos. Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Blanco Casas, yo soy miembro de la Comunidad Urbano Territorial, soy sociólogo de profesión. Bueno, muy puntualmente quiero expresar que me ha parecido absolutamente importante este evento, tanto por la exposición de Lisette como por los comentarios de José. Comparto plenamente los criterios de ambos, las preocupaciones y los enfoques que han expresado acá. Simplemente quisiera complementar con algunos brevísimos elementos complementarios, ¿no? Bueno, yo considero que lo que le ha ocurrido a Quillacollo y le estaba todavía ocurriendo a Quillacollo, que no es el único municipio del país con un grado de crisis institucional, probablemente uno de los más expresivos, más evidentes, pero no el único. Hay varios otros casos parecidos, sin ir lejos, lo que está ocurriendo en la propia capital departamental, en Cercado, en Cochabamba, no deja de ser muy alejado de esta realidad. Y es que tiene que ver con una especie de un reflejo de una crisis de institucionalidad política en Bolivia, ¿no? Yo creo que en el fondo, detrás de la crisis de Quillacollo, está una crisis de institucionalidad política en el nivel municipal, que se asienta en varios factores, varios de ellos han sido mencionados por los expositores. Yo quisiera tal vez añadir o complementar de que desde mi perspectiva el país vive en medio de un sistema democrático, pero carente de un sistema de partidos políticos. Y esto se hace todavía más evidente en el nivel local municipal. La figura de las agrupaciones ciudadanas que fue incorporada hace algunos años como mecanismo, forma de representación político-partidaria en reemplazo del partido político o adicionalmente al partido político, ha sido muy importante en el nivel municipal, ha dado la posibilidad de viabilizar agrupaciones ciudadanas que expresen una propuesta de gobierno, conquisten el gobierno municipal ante todo y ejerzan. Sin embargo, no hay un nivel de institucionalización de estas formas de representación y en gran medida han sido espacios en los que ha sido completamente fácil, sencillo, como decía José, por ejemplo, y también Lisette, para el transfugio político, ¿no? Llegan, al día siguiente se cambian de camiseta o se alían al más poderoso, y frecuentemente el más poderoso es el nivel central. Y esto muy frecuentemente también en función de prebendas, de cargos, de pegas, en fin, una serie de elementos vinculados a la corrupción. El otro elemento que me ha parecido muy importante es el que está vinculado a los mecanismos de participación. Concuerdo plenamente con José que
los mecanismos actuales de participación, primero los comités de vigilancia y ahora los denominados con ese nombre, precisamente, mecanismo de participación, no han sido precisamente espacios que permitan mayor transparencia, mayor fiscalización popular a la gestión municipal, y se han convertido en espacios de negociación política y de mala utilización de esos cargos. Entonces, yo creo que lo que hace falta es una especie de reingeniería del sistema político boliviano en el que se modifique este estado de cosas, por ejemplo, en el tema de la participación social. No puede ser que, porque 5 vecinos se enojaron con el director de la escuelita, bloqueen una carretera internacional, para dar solo una idea, un ejemplo. Es que esto no puede suceder. No puede ser porque un grupo de personas deciden que no les gustó una medida X o Z, bloqueen carreteras y no dejen pasar oxígeno. Este tipo de cosas no puede continuar en el país, son producto de este debilitamiento de la institucionalidad política que desgraciadamente en los últimos 15 años se ha hecho cada vez más evidente, ¿no? Y finalmente, el otro elemento creo que tiene que ver con una especie de, no sé si ausencia de mirada o deliberado desprecio a las problemáticas urbanas en general respecto del nivel central de gobierno, ¿no? Muy bien decían los expositores, este tipo de problemas no pueden resolverse única y exclusivamente en el nivel local, municipal. Requiere de intervención de un nivel macro. Por lo tanto, el nivel central parece estar ajeno a esta problemática, lo cual todavía acrecenta este tipo de crisis. Sin embargo, para terminar, quiero poner otro elemento completamente diferente, y es el que hemos vivido en La Paz. Miren, La Paz, además sede de gobierno nacional, una ciudad enormemente politizada, conflictiva, pero desde todos los puntos de vista, se ha permitido tener 20 años de estabilidad institucional. Hemos tenido 20 años de alcaldes, un alcalde que ha estado 10 años y otro que ha tenido continuidad otros 10. Y bueno, el resultado es un grado de institucionalidad que los habitantes de La Paz no hemos permitido que se cambie. No nos hemos dado ese lujo de votar a ver a la suerte, a ver qué hacen, ¿no? Y bueno, yo creo que hay resultados. Miren cómo, a pesar de ese análisis, de esa perspectiva sumamente deprimente en un aspecto, ha habido otras opciones y no es el único caso La Paz. Puedo mencionar el caso de Tarija, que ha tenido también una enorme estabilidad municipal, e incluso Potosí, aquí no ha estado por lo menos 2 gestiones, en fin. Han habido también en oposición la otra respuesta, una respuesta más bien desde la población, desde el voto popular. Eso es lo que quisiera mencionar, Jorge. Gracias. Vale, Carlos. No sé si alguno otro de los presentes tenga alguna pregunta. Creo que Verónica alzó acá la mano. Le concedo la palabra. Y René también alzó la palabra. Primero a Verónica y después le doy la palabra a René. Sí, buenas Dale, noches. Verónica. Gracias, Jorge Luis. Bueno, primero Vale. agradecer y felicitar a los disertantes, a la primera y al segundo. Respecto al tema de gobiernos municipales y el conflicto social, es importante ver también más allá de lo que significa lo político y partidario. En mi criterio, es importante hacer una lectura del crecimiento poblacional en Bolivia. Me había basado en una investigación respecto al estudio del INE y del CEPAT, que es el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, que señalan que en la actualidad el 90% de la población
digo, el 71% de los bolivianos vive en las áreas urbanas, ¿no? Y esas dos instituciones hacen el mismo estudio y señalan que para el 2032 lo hará un 90% de la población que vivirá en las áreas urbanas, señalando también que el 80% ya vive actualmente en el eje central, como es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Este estudio, en mi criterio, refleja los problemas que existen en las ciudades o en las áreas urbanas. Entonces, es un punto importante que tenemos que analizar como profesionales de diferentes áreas y como equipo multidisciplinario para que no solo culpemos o veamos tan mal a los políticos. Ojo, aquí no se defiende a nadie, estamos haciendo un análisis profesional. Entonces, estos datos y elementos personalmente me llaman la atención seriamente porque si actualmente la población en Bolivia hasta el 2012 somos aproximadamente 11.216.000 habitantes, esto es hasta el 2018, perdón, de lo cual de este dato 50.7% son mujeres y 49.3% hombres. Entonces, para el 2030, de acuerdo a los estudios de estas instituciones marcadas, señalan que podríamos llegar a 15 millones de habitantes. Entonces, de este total de 15 millones de habitantes, imagínense, unos 13.5 millones van a vivir en las ciudades. La pregunta es, ¿están las ciudades preparadas? ¿Se están preparando las ciudades para lidiar con esta cantidad de gente? Entonces, me parece preguntas muy interesantes e importantes de poder analizar y también preguntarnos qué va a pasar con las áreas rurales, porque la migración de las áreas rurales están invadiendo las áreas urbanas. Entonces, a lo que quiero resumir en conclusión de todo este pequeño análisis de detalle, apunta a que los conflictos en las ciudades y en los municipios precisamente se debe al crecimiento poblacional. Entonces, la tarea fundamental, más allá del color político, es de que los profesionales que asuman o las autoridades que asumen cargos en los municipios deben hacer esta lectura y tener la capacidad de solucionar conflictos juntamente con los barrios, los sectores sociales que obviamente deben ir articulados. Debe haber una capacidad desde las autoridades, representantes de sus municipios, departamentos o el eje central, tener la capacidad de articulación con los sectores sociales. Entonces, solo así se puede avanzar en la resolución de conflictos, que siempre va a estar latente. Entonces, por lo menos es una primera crítica. Y la segunda, un poco que siempre soy crítica de cuando dicen, esta autoridad no es de nuestro municipio, no tiene identidad. Yo parto del criterio del derecho político, porque es importante que un representante no siempre sea de esa región o de ese sector. Se tiene que respetar que es boliviano, es de Bolivia y tiene el derecho y la capacidad de poder representar en una región o una ciudad o un municipio determinado. No comparto cuando dicen no es de, por decir, no es de Quillacollo y no puede. Me parece que un poco tenemos que ser más amplios, más bolivianos y bueno, y poder gobernar desde cualquier punto de cualquier punto cardinal de Bolivia que seamos en un espacio donde uno quiere y desea aportar sus conocimientos. Simplemente termino esa apreciación y mi participación, Jorge Luis. Vale, vale, Verónica, muchas gracias. Vale la pena mencionar de que Verónica Berríos fue alcaldesa de la capital de Bolivia. Y bueno, también teniendo en cuenta, le doy la palabra al señor René Pereira Morato, coordinador de la CUT, que tenía la mano levantada previamente. René, le concedo la palabra. Muchas gracias, Jorge Luis. En primer lugar, felicidades, Carlos.
por esta iniciativa de traer una temática y a dos connotados representantes y especialistas en ello. También un agradecimiento a Alberto, que nos ha ayudado a concretar que esta iniciativa sea posible. Yo lo que quisiera partir por este comentario de Verónica, efectivamente como CUT somos extremadamente críticos a esta manera como se está elaborando la política urbana en Bolivia. No puede ser que solamente sea una política de ciudades y no se esté atendiendo el tema territorial, urbano, rural. Si solamente acometemos como objeto de trabajo de las políticas públicas las ciudades y no se contemple el tema de la migración y de la multilocalidad, el tema urbano va a ser un tema que no lo vamos a poder manejar y vamos a encontrarnos con que realmente nos depase las fuerzas y la capacidad de las mismas políticas y de la planificación. No puede ser que solamente se mire así la política urbana en Bolivia como una política de ciudades. Respecto a la temática que hoy nos trae, yo lo que digo es realmente cómo puede ser posible que 20 años un municipio tan importante como el de Quillacollo esté desnudando un grave problema, que algo se ha mencionado acá, y es la falta de construcción ciudadana. La política pública se olvida del empoderamiento ciudadano. Y entonces lo que nos muestran los expositores, Lisette y José, es prácticamente que este grupo delincuencial de políticos que asaltan al poder están solamente para sus fines privados. Y hay un divorcio entre la ciudadanía que debería controlar, debería estar activa, debería participar con lo que hacen y deshacen este grupo sectario, político, partidario. Entonces, creo que un tema que nos coloca visiblemente el caso de Quillacollo es que estas políticas urbanas se están olvidando del ciudadano. Son políticas sin ciudadanos. Y creo que el tema de la ciudadanización debería ser un tema extremadamente importante. Y la otra, más que comentario, es pregunta. Siempre Carlos nos ha ido contando un poco de esta experiencia aparentemente tan exitosa de la metropolización cochabambina. El plan y la política y la ley Canata, ¿no es verdad? Un ejemplo y realmente ha sido incluso un modelo que hemos querido seguir quienes hemos estado un poco en esta línea de fortalecer los procesos metropolitanos. Y sin embargo, yo lo que quería preguntar, parece que solamente es un espejismo, parece que esta política y ley metropolitana de Cochabamba es más de papel que algo que se concretiza en los hechos, porque la pregunta es de este corte. Seguro que esta crisis de 20 años que tiene Quillacollo impacta en la ley y en la política de concreción del tema metropolitano. Y seguramente que la inviabilidad y la falta de concreción de esta ley metropolitana cochabambina obedece fundamentalmente a este desastre que con pena hemos escuchado respecto a Quillacollo. Nuevamente reitero la alegría de que como CUT, como comunidad urbana territorial, traigamos estas temáticas reales que desnudan los procesos precarios y lo mucho que tenemos que trabajar en el proceso de empoderamiento ciudadano. Muchas gracias y muchas felicidades. Vale, René, muchas gracias por sus palabras. Verónica, ¿tiene alguna duda adicional? Tiene la mano levantada. Verónica, No, perdón, fue accidental. vale, no se preocupe. José, ¿tiene algún comentario para mencionar? ¿Algo para decir?
José, por favor, abre el micrófono porque sale sin micrófono. Perdón. Dos cosas. Una, plenamente de acuerdo con lo que decía don René respecto a este despropósito de entender al país como ciudades, ¿no? Y olvidarse de lo rural. Por ejemplo, Cochabamba tiene 18 ciudades intermedias que son claves para manejar la ocupación del territorio, ¿no? Esto, por ejemplo, me parece absolutamente fundamental, ¿no? O sea, la ciudad tiene que prepararse para recibir gente, sí, claro que sí, pero no tenemos que incentivar el abandono de lo rural, pues, por supuesto. Para que me entiendan esto, Cochabamba en 4.5% de su territorio va a albergar el 70% de su población. Es realmente un desequilibrio absoluto. Bueno, este era un elemento que quería añadir. Y el segundo es respecto de este tema metropolitano, don René. No es un papel, se ha avanzado, tiene 5 años la región metropolitana, y yo creo que no ha terminado de funcionar. La prueba clara es, por ejemplo, Misicuni, pero que Misicuni, se imagina usted con las 3 aducciones, tendríamos 7 ciudades provistas de agua potable, de riego, en fin. Este valle ahorita sería un vergel con 170 millones de cubos que tenemos allá arriba. Pero eso va a resolver la región metropolitana y lo está en camino a resolver. O sea que yo diría más bien es un mecanismo muy importante. Y la prueba es Santa Cruz. Santa Cruz ha refortalecido, renacido con su región metropolitana porque es un instrumento clave en la gestión de estos conurbanos, ¿no? De esta asociación, de estas manchas urbanas que terminan pegadas. Entonces, yo solo quería hacer ese par de puntualizaciones para complementar este análisis del conjunto. Gracias, Jorge. Vale, José, creo que Lisette Benavente tenía la mano levantada. Hola, Lisette. Sí. A ver, algunas puntualizaciones. La primera, que aclarar que el planteamiento no es que solo los quillacolleños o solo los del lugar deberían ser autoridades y los demás no. Claro que hay pluralidad y respeto al ejercicio del derecho político. Sin embargo, es muy importante que personas de la comunidad, personas con arraigo, también sean parte del grupo de autoridades electas, y es algo que no ha venido sucediendo en Quillacollo. Uno de los elementos de la crisis, pienso yo, es la falta de arraigo con Quillacollo mismo. Entonces no hay criterios que te permiten cuidar algo que no has conocido, ¿no? Algo que no vienes cuidando desde tus padres, desde tus abuelos. Tampoco ha habido una combinación, dado que somos un municipio con un porcentaje de migrantes muy alto. Los últimos consejos municipales, los últimos alcaldes se han caracterizado por no ser de Quillacollo, y no creo que eso sea simple coincidencia con la crisis, pero evidentemente no significa un planteamiento de cortar el ejercicio del derecho político. Segundo, el tema del control social realmente es un tema que hay que redireccionarlo, rediseñarlo, porque se ha prostituido lastimosamente, ¿no ve? El dirigente del control social tiene a sus familiares trabajando en el Ejecutivo, tiene sus propias empresas constructoras que se adjudican obras pequeñitas. Entonces, ser parte del control social es ser un brazo operador del Ejecutivo, independientemente del partido político del cual sea el alcalde o de la agrupación. El control social se ha vuelto algo funcional al Ejecutivo a partir de este toma y daca, ¿no ves? Tú me das, yo te doy. Tercero, hablando de distribución poblacional, territorio, ciudades, provincias, pueblos o áreas rurales, urbanas, en el municipio de Cochabamba, en el departamento, el municipio capital de departamento concentra el 40% de la población departamental. Es decir,
En Cochabamba, en la alcaldía de Cochabamba, está el 40% de la población. El siguiente municipio más grande está Quillollo-Sacaba, con el 5% de la población. O sea, se darán cuenta la diferencia abismal poblacional. Lo mismo en presupuestos. El POA de la capital del departamento, Cochabamba, oscila entre 2.500 y 3.000 millones de bolivianos. El siguiente POA más grande, entre Quillacollo y Sacaba, es 300 millones de bolivianos, más o menos. Entonces hay una diferencia abismal y en el eje metropolitano de Cochabamba, de los 7 municipios, está el 70% de la población del departamento. Ahora, lo interesante es que no porque la gente, especialmente de las áreas rurales, hayan venido a la ciudad, al sector metropolitano, ha perdido su identidad rural. Aquí es muy importante resaltar que hay barrios enteros que mantienen su identidad rural originaria. Por ejemplo, barrios enteros que son de un municipio rural o una comunidad rural de Arque, de Tapacarí. Es como si hubiesen hecho una migración en comunidad y mantienen esos lazos, mantienen identidad cultural. De hecho, hay muchas prácticas que se las mantienen y son, además no solamente tienen viviendas acá en el eje metropolitano, sino también la migración en el departamento de Cochabamba tiene mucho que ver con el Chapare. Muchas familias migrantes del área rural también tienen propiedades en el Chapare, donde de manera itinerante van sembrando, es un ir y venir permanente. Entonces, ciertamente, este flujo migratorio ha rebasado cualquier tipo de planificación, hoy a municipios pequeños, pero también a municipios grandes, nos pone en crisis, porque no tenemos planes. Yo ya les decía, no hay plan de nada en Quillacollo, plan de salud, plan de desarrollo territorial, plan de urbanismo, no tenemos carta orgánica, no hay ningún plan y las urbanizaciones están creciendo, comiéndose las áreas rurales. Y finalmente, algún compañero, si no me equivoco, José, señalaba que mucha responsabilidad hay también con la interacción con el gobierno central, porque son problemas que los podría y debería resolver el gobierno central, como el tema del agua. En eso también estamos en situaciones paradójicas, porque para resolver el tema de agua en el departamento, en el eje metropolitano, pero en el departamento de Cochabamba, y tener agua potable y tener agua para riego, se necesitan más o menos 500 millones de dólares, no solo para el eje metropolitano, para el departamento entero. Sin embargo, desde el gobierno central nos viene la política pública de que se haga un tren metropolitano con 500 millones de dólares. Un tren metropolitano tiene incidencia no en la calidad de vida de las personas. Entonces, durante todos estos últimos años de gestión pública, 10, 15, 20 años, hemos estado sometidos a caprichos del centralismo que no resuelven los problemas reales que tenemos los municipios. Esas aclaraciones, muchas gracias. Vale, Lizeth, muchas gracias por sus palabras. José creo que volvió a levantar la mano previo a que la levantara Annelice. Bueno, le concedo la palabra a Annelice Meléndez, si está bien dicho el nombre. Sí, muchísimas gracias. Bueno, Vale. Yo trabajo en Red Libertad, una ONG que trabaja temas urbanos. Ha trabajado mucho en el tema metropolitano de La Paz y el Alto. Y ahí sabemos que temas como el
servicios básicos como saneamiento, servicios como el agua, saneamiento básico, gestión de residuos sólidos, servicios sociales como la salud, la educación, el tema de movilidad urbana, transporte, infraestructura vial, que tienen que ver con la conectividad, el intercambio, la dinamización económica, generación de empleo, etcétera, son temas que están ligados a estos espacios metropolitanos, ¿no? De los tres espacios metropolitanos, entre algunos de los temas. La gestión de riesgos, cambio climático y todo eso agudiza esta compleja problemática. Yo creo que el caso que nos presentan de Quillacollo y el tema es la ingobernabilidad, que tiene que ver con la politización, la prebenda, la corrupción, que de alguna manera lo mencionaba José de la Fuente, en la gestión local está presente en pequeña o gran medida, depende. Hay gobiernos municipales que, como el de La Paz, por ejemplo, han intentado generar normativa como la ley de participación y control social a nivel del gobierno municipal de La Paz, institucionalizando mecanismos de participación que son los consejos ciudadanos, por ejemplo, ¿no? No siempre uno tiene la suerte, y eso lo sabemos. Yo soy parte del Consejo Ciudadano de las Mujeres, que es uno de los instrumentos. Hay que acreditarse institucionalmente, tiene cierta formalidad porque está reconocido por la ley, de impulsar políticas de exigir, de hacer exigibilidad de rendición de cuentas, de transparentar la información, y en algunas oportunidades como Consejo Ciudadano hemos intentado hacer ejercicio de ese derecho institucionalizado. Yo creo que el tema de la gobernanza parte también de lo que René nos mencionaba, la ciudadanización, que permite una participación política, pero no político-partidaria de la población, para exigir fundamentalmente derechos, porque uno tiene derecho a habitar en un lugar en paz y con dignidad, y eso implica el ejercicio integral de los derechos humanos, que pasan por el derecho a la vida, que es lo fundamental, pero eso está garantizado por tener agua, por tener una vivienda adecuada, por tener un medio ambiente libre de contaminación, por estar emplazado en lugares adecuados, por tener un transporte también adecuado, etcétera, etcétera. Y entonces, definitivamente, la pregunta del millón es decir, bueno, René, estamos de acuerdo, o sea, hay que ciudadanizar, hay que generar en la población ciertos niveles de concienciación respecto a que son ciudadanos y que tienen el derecho y la obligación también de hacer exigibilidad a las autoridades para que se generen políticas públicas con perspectiva de derechos, con perspectiva de género, con perspectiva generacional, etcétera. Pero ¿cómo hacemos para que hayan esos movimientos? Es admirable, por ejemplo, en el Brasil. Bueno, el Brasil es toda una cantidad de población enorme, pero esos movimientos de morandía popular, por ejemplo, que tienen una participación tan activa que logran realmente, o han logrado en su momento, especialmente en el gobierno de Lula, políticas públicas que han mejorado la calidad de vida de poblaciones asentadas, por ejemplo, en las favelas de Río, de Sao Paulo, etcétera, en las periferias de las ciudades, de forma significativa, ¿no? Pero ¿cómo hacemos que nuestra dirigencia vecinal no se corrompa? ¿Quiénes lo tienen que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué rol juega la universidad? ¿Qué rol jugamos los profesionales? ¿Qué rol juega la propia institucionalidad? ¿Qué debe hacer el municipio para lograr mejores niveles de participación ciudadana desde la institucionalidad de los gobiernos municipales? Por un lado, es obligación dar una información adecuada de cuál es su POA, cuál es el nivel de ejecución presupuestaria, si está cumpliendo, cómo transparentar las licitaciones en obras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Tiene que ver en la práctica misma de la gestión
pero también en la planificación, o sea, qué tipo de ciudad queremos hacia el futuro, cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestro sueño, ese ideario, cómo concretarlo, cómo consensuarlo considerando que tenemos diversidad de visiones respecto a eso, pero cómo consolidar un movimiento popular, urbano, potente, que tenga la capacidad de no quemar pumacataris, ¿no es cierto?, sino más bien generar y precautelar como ha ocurrido, porque un líder vecinal es el que ha liderado en La Paz la quema de un activo, de un patrimonio que le ha costado a la ciudad, en el caso de la crisis de octubre, noviembre del 19. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo le transfiero la pregunta tanto a Verónica, a Bernadette, a la asambleísta departamental que nos acompaña, pero también a René Pereira, porque insistentemente escucho este tema que yo lo considero fundamental, vital, pero el tema está en el cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo transformamos cómo cambiamos el chip en realidad? Gracias. Vale, Anelis, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus proposiciones y todo. Bueno, yo creo que daré ya unas palabras ya de cierre. Eh, yo creo que, o sea, pues esto es una situación bastante compleja, pues tanto a nivel institucional, yo creo, o sea, muy válidas todas las opiniones, incluyendo desde la parte sociológica, la parte política. Igualmente, hay que tener unos elementos muy en cuenta, no solamente en esos dos ámbitos, sino también hay que tener unos elementos muy asociados en la parte, como mencionaba también Annelies, en la parte de gestión de riesgos en sus diferentes niveles, ya sean por factores bióticos, abióticos, antrópicos. Igualmente en un ordenamiento territorial, eso va muy conectado. Asimismo, la institucionalidad es clave para la formulación y asimismo planificación y desarrollo de obras que requieran y que atiendan las necesidades de una población. Creo que Lice está levantando la mano. Sí, a ver, sí, yo quisiera señalar respecto a lo que Annelies, este desafío que hay para que la ciudadanía pueda tener incidencia legítima, pero además incidencia real en obtener, en conseguir que las autoridades hagan su trabajo. Y creo que estamos ante un desafío, primero, de gestionar una nueva forma de hacer ciudadanía, una ciudadanía que no tenga servilismo político. Creo que hay que modificar este hecho de que el control social se convierte en una llave para el Ejecutivo y entonces eso da pie a la extorsión y a la prostitución del control social. Creo que ese es uno de los elementos que hay que cambiar. Pero por otro lado, hay que gestionar el acceso a la información. Si no hay acceso a la información, es muy poco posible hacer control social, fiscalización ciudadana. Hay que gestionar una nueva forma de construir el POA, porque no sé cómo serán los demás municipios, pero en Quillacollo la construcción del POA se ha también prevandalizado. Y finalmente, de una ciudadanía que obtenga, que al no tener respuesta de sus autoridades, pueda acudir a la justicia para que las autoridades cumplan sus roles por los cuales han sido electos. Y para esto es muy importante la independencia, que es algo que no tenemos. Ustedes saben que no tenemos independencia judicial y es más, el aparato judicial
en Quillacollo ha coadyuvado a la inestabilidad, ha coadyuvado al tema de el cambio de alcaldes, los jueces han sacado resoluciones para suspender a los alcaldes electos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en la recuperación de la independencia de poderes a niveles de las autonomías y del nivel central, pero también hay mucho trabajo que hacer en una construcción de una nueva ciudadanía, no una ciudadanía cómplice ni paso operador del poder ejecutivo, sino ciudadanía que en verdad encuentre el camino para hacer cumplir sus derechos. Eso nomás quería señalar. Vale, Lice, muchísimas gracias. Yo creo que, o sea, ya en este momento vamos a empezar dándole cierre, pues, al licenciado José y a la licenciada Lisset Vera. Lisset, muchísimas gracias por sus exposiciones, por sus ponencias, muy valederas, lo mismo que a todos los participantes acá, muy valederas sus opiniones, muy valiosas. O sea, o sea, esto es para mejorar mucho, pues, el conocimiento y además, y mejorando también, pues, la concepción de las diferentes políticas de gobernanza y ordenamiento y cómo estas van amarradas y no son aisladas en ninguno de los aspectos. Todo va interconectado en una gobernanza y en el ordenamiento territorial, especialmente tanto urbano como rural. Todo esto va interconectado. Y ante todo, a todos, muchísimas gracias por su participación. Ha sido de muy buen agrado y ha sido muy constructivo, pues, la ponencia del día de hoy. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Vale. Bueno.